Y buena suerte con ustedes, José Armando Polanco, en este martes 8 de octubre, ya avanzando el año. Eh, Gracias por estar con nosotros otra vez en CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 para la región norte y 89.9 para la zona de Punta Cana. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin cargo también a celulares 0809-200-7777. Todavía seguimos sintiendo lo que son los embates de la reforma. Mucho pataleo hoy, ya el gobierno depositó lo que es el proyecto en la Cámara de Diputados. Dice Pacheco que sabemos que es difícil, pero vamos a evaluar con mucho detenimiento el proyecto. Hay muchas expectativas, ya Azonadores está pataleando, está diciendo que el sector va a sufrir. Ahí también la gente del cine también está ya en su respectivo pataleo, por lo que tiene que ver con la eliminación a los incentivos a la industria del cine y al mecenazgo también. Obviamente esto va al Congreso, vendrá un proceso de discusión, vendrá un proceso de debates. Quizás no todo se quede como está. Recordamos que una vez también se intentó, por ejemplo, como está planteado ahora, lo que era el impuesto a los $200 por compra por internet. Hubo un gran debate, una gran revolución, eso fue en el 2012, y terminó desapareciendo en el Congreso. También recordemos que se iba a poner un impuesto a la placa, que tampoco se logró hacer. Ahora también se aumenta lo que es el impuesto a la placa. Vamos a ver si esto progresa. No, se va, por ejemplo, los que están de menos 5 años de construcción van a pagar, creo que son 6,000, me parece. Pero yo O veo 3. eso como mal puesto, porque esos vehículos de lujo deben de pagar de acuerdo al costo de ellos. Bueno, eso se trató en la gestión de Danilo Medina, pero no se pudo, obviamente, y se quedó como estaba. Los que tengan de 5 años de fabricación en adelante pagarán mucho menos, perdón. Pero realmente todo esto va a discutirse ahora en el Congreso. No es que lo que se presentó ayer en la semanal va a ser tal cual como fue enviado, aprobado, porque aunque el PRM tiene la mayoría en el Congreso, habrá algunas modificaciones. Algunos sectores irán allá a protestar, otros harán otro tipo de maniobras para lograr que no se apruebe tal como está. Pero sí, realmente la discusión ahora va al Congreso. Los congresistas ahora tienen una pela grande, están inmersos en lo que es el proceso de reforma constitucional. Ahora se van a meter también en este proceso de reforma fiscal y vendrán otras situaciones también que tienen que ver con el Congreso. O sea, la situación ahora mismo en el Congreso va a ser de mucho trabajo para lo que dicen. Yo me asumo a veces que los congresistas no hacen muchas cosas, pero ahora tendrán que tomar el toro por los cuernos. Azonadores dice que, obviamente, que ellos van a desaparecer como sector si se elimina el incentivo a la ley 158, que tiene que ver con incentivo, 158-01, que tiene que ver con incentivo a los hoteles. Hay que recordar que en los últimos años hemos visto al ministro de Turismo, David Collado, pregonar a boca llena que el turismo ha crecido mucho. Y es verdad, ya superamos la etapa de los 10 millones de visitantes y eso fue un logro país. Sin embargo, los hoteleros ahora están pegando el grito al cielo porque se le quiere quitar el incentivo, que no es todo el incentivo, son algunos capítulos de la ley. Habrán otros que se quedarán. Recordemos que en el 2021, después de la pandemia, los hoteles, bares y restaurantes post pandemia crecieron un 32.1% después de la pandemia. Obviamente se hizo un esfuerzo dentro del plan recuperación responsable del turismo que llevó a cabo el gobierno para abrir el turismo después de la pandemia. Y dio resultado porque fuimos uno de los países de la región que abrimos primero el turismo post pandemia y nos dio un gran resultado. Se recuperaron muchísimos empleos, las infraestructuras hoteleras se mantuvieron
trabajando. Hubo mucho turismo interno también, que aportó también a esa sostenibilidad del turismo. Muchos dominicanos fueron motivados incluso por las instituciones bancarias para ir a los hoteles, a visitar los hoteles. Todo eso se logró y pudimos sobrevivir al COVID. Gracias al plan de recuperación responsable de turismo que llevó a cabo el gobierno. El presidente lo sabe, porque el presidente obviamente, todo el mundo sabe que viene del sector hotelero, su familia tiene hoteles, y él sabe bien cómo se maneja el sector. El presidente ha dado muchos incentivos al turismo y ha desarrollado zonas de vocación turística. Vemos lo que está pasando en Pedernales, vemos lo que está pasando también en la región norte del país, que ha tratado de desarrollar esas zonas. Pero los hoteleros ahora están al grito al cielo con este asunto. Fueron muchos los incentivos que te dieron. Y obviamente los incentivos, como decía ayer el ministro de Hacienda cuando presentaba el proyecto de reforma, hay incentivos que no son para siempre. Y hay que ya ir eliminando algunos. Por ejemplo, hoteles, aunque sí genera muchos empleos, aunque mueve la economía incluso local, porque todos esos hoteles le compran a los productores locales, compran productos locales y también crean muchos empleos. Pero no se puede seguir con un incentivo toda la vida. Sobre todo cuando se habla, los últimos datos que vi ahorita del Ministerio de Turismo, la ocupación hotelera hasta el mes de agosto de este año era de un 68%. Estamos hablando que la hotelería está bien. Y si ya el niño puede comer plátano, ¿para qué seguirle dando leche? O sea, esos incentivos pueden ir dirigidos sobre todo, por ejemplo, al reforzamiento de la seguridad ciudadana. Uno de los pilares de la reforma que el gobierno ha planteado, la necesidad de reforma, es incrementar, por ejemplo, aquí a 5 años, 20,000 policías que se necesitan para garantizar la seguridad. La seguridad ciudadana ahora mismo en República Dominicana es tan importante como el turismo. El turismo representa casi el 16% de lo que es el ingreso del PIB al país. Pero también tú necesitas garantizarle la seguridad a esos turistas. Y no solamente a los turistas, a los dominicanos. Parte de esos recursos que el gobierno está buscando a través de esta reforma va dirigida a la seguridad ciudadana. Hay que contratar 20,000 policías, pero a esos policías hay que equiparlos, a esos policías hay que darle mejores condiciones de salario, mejores condiciones de vida, y se necesita para que puedan garantizar la seguridad. ¿Queremos turismo? Obviamente sí, queremos que el turismo siga creciendo, pero también queremos seguridad ciudadana para los turistas y para los dominicanos. Y hay que buscar el dinero, el gobierno lo decía, necesitamos garantizar algunos servicios, pero no podemos seguir haciéndolo con préstamos. Y una manera de garantizar eso buscando recursos internos. ¿Cómo se buscan recursos internos? Bueno, a través de impuestos, que todo el mundo tendrá que pagar. La reforma tiene algunos puntos buenos, la reforma tiene algunos puntos no tan buenos, pero lo que sí son buenos habría que resaltarlo de alguna manera. Y el gobierno necesita, y ha dicho que necesita esos recursos para el agua, por ejemplo, para garantizarle el agua potable a algunos sectores que todavía no tienen agua potable en sus casas, para las infraestructuras, para la movilidad, es decir, se está hablando de construir un tranvía, se está hablando de construir un sistema de movilidad que va a ayudar a la población. Todos sabemos lo que significa moverse en la capital. En cualquier hora, ya no tenemos hora pico. O sea, todas las horas son pico en la capital. Y garantizar un sistema de movilidad, de transporte, es una de las metas de este gobierno. Tenemos el teleférico de los Alcarrizos que está funcionando, tenemos el de Santiago, pero también se está completando lo que es el metro hasta los Alcarrizos. Es una obra que todavía le falta mucho tiempo, yo diría como 1 año y algo más o menos, pero cuando se termine será de gran impacto para toda la zona. Y yo lo puedo decir a boca llena porque yo vivo allá y sé lo que eso va a significar
para todos los que residimos en los Alcarrizos y zonas aledañas. No solamente va a beneficiar a los Alcarrizos, está el kilómetro 13, el kilómetro 14, está Mano Guayabo, está el sector de Los Ángeles. Hay muchas personas que se van a beneficiar de este sistema de transporte. Pero como el gobierno ha dicho, se necesitan recursos y no podemos seguir endeudándonos. Por lo tanto, hay que hacer un sacrificio. Algunos sectores tendrán que hacer un sacrificio, el gobierno lo decía, nosotros estamos haciendo un sacrificio, estamos eliminando instituciones que están duplicadas, estamos reduciendo el gasto, estamos tratando de cortar por aquí, por allá, también se están haciendo sacrificios. ¿Que esto podrá tener un costo político? Bueno, obviamente, habría que ver si eso tendría un costo político para el 2028, pero el gobierno está haciendo lo que tenía que hacer. Se ha dicho que esta reforma, incluso lo hemos visto en las redes sociales, al presidente del PRM y secretario administrativo, Paliza, decir que esto se debió hacer hace muchos años y por cuestiones políticas no se hizo. Y es verdad, algunos han dicho que esto debió hacerse en la gestión de Danilo Medina. No se hizo, bueno, había un proyecto de reelección montado que podría afectar todo lo que era su proyecto, su plan, y no se hizo. Simplemente se le dio de lado y en aquel tiempo lo que hizo fue un parche fiscal, como se le dijo. Ahora el presidente Luis Abinader, algunos dicen que está haciendo todo esto porque no se va a reelegir. Es verdad, ya él no puede, incluso ayer se aprobaron los famosos candados, hoy se aprobaron los famosos candados en la reforma constitucional que se está haciendo. Pero esto tendrá un costo de beneficio para el PRM, bueno, lo veremos más adelante. Si resulta como se espera, obviamente tendrá un beneficio para el PRM. Si no, ya saben ellos a lo que se atienen, pero había que hacerlo. Muchos están conscientes de que había que hacerlo. Y se hizo ahora, que era el momento adecuado. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero se está trabajando en lo que es el proceso de ley de modernización fiscal. Por ejemplo, algunos puntos que podemos destacar de este proyecto. Vamos a ver, lo tenemos por aquí, son algunos largos. Se modifica el artículo 306 del Código Tributario para establecer que la retención sobre los intereses serán consideradas como un pago a cuota. Eso es lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Para algunas personas, hay algunos puntos de esta reforma que no va a afectar a todo el mundo, hay otros que sí. Por aquí tenemos también, vamos a ver lo que tiene que ver con los productos de primera necesidad. Por ejemplo, en la propuesta 5.1 del gobierno que se presentó en la semanal, para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados, lo que es el ITEVI, que va a cambiar de nombre, se establece una única tasa de 18%. Los productos que están exentos, insumos de pecuaria, combustible, medicamentos, bonos y sus componentes, abonos y sus componentes, insecticidas y demás, otros bienes de capital agropecuario. También productos básicos como el arroz, el pan, el pollo, la leche, el huevo y el plátano y la yuca va a estar exento de este impuesto, del 18%. Esto es un beneficio para todos, obviamente. Esas son de las partes buenas que tiene el proyecto de modificación de reforma fiscal. Buena suerte por CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, la zona sur y este del país. Pueden llamarnos al teléfono de cabina al 809-683-8790 y 809-683-8791. Comuníquense con nosotros para que opinen sobre lo que es la reforma, como ven esta propuesta del gobierno de reforma fiscal, ley de modernización fiscal, que así se le está llamando al gobierno, para hacerlo un poquito más digerible, pero es una reforma fiscal que va a afectar a mucha gente. Así que pueden comunicarse con nosotros para saber su opinión sobre esta situación. Señores, y hoy siguió conociéndose lo que es la reforma constitucional. Este es el segundo día. Y hay varias propuestas que se han hecho. Incluso hablábamos ahorita que ya se aprobó lo que son los candados famosos, esto para que el presidente no se pueda reelegir, entre unos de ellos.
aunque no se, para que no se pueda modificar el artículo que tiene que ver con la reelección presidencial. Esto ya estaba establecido en la Constitución, pero se quiso hacer una especie de candado para que el presidente Abinader no puede, ni el presidente ni los que vengan, postularse nuevamente. Esto ya estaba. Bueno, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Buenas noches y buena suerte. ¿De dónde nos hablan? Sí, buena. ¿Sí? Víctor de Moca. Baja el radio, por favor. ¿Eh? El radio, si puede bajarlo. El radio, si puede bajarlo. Sí, ahí. Sí. Diciendo, hace una pregunta. ¿Es verdad que la placa la van a subir doble? Se va a subir. De 1.500 a 3.000. Sí, se va a subir. Los que tengan más de 5 años de fabricación van a pagar 3.000. Y lo que la gente no entiende eso de 5, oiga, la gente no entiende eso de 5 años de fabricación. La gente lo que entiende cuando le dicen tal año, tú ves, el vehículo está por ejemplo, los vehículos fabricados del 19 para acá, del 19 hasta el 2024, van a pagar un precio, van a pagar 6.000. Y los que están fabricados del 19 para atrás, del 2019 para atrás, van a pagar 3.000. ¿Me entiendes? Eso es lo que significa años de fabricación, cuando fabricaron el vehículo. Entonces, bueno, salió del aire. Eso para explicárselo mejor, el señor que llamó, o sea, cuando se dicen años de fabricación del vehículo, por ejemplo, un vehículo que se fabricó en el 2019 va a pagar X cantidad, y lo que se fabricaron en el 2019 para atrás van a pagar 3.000 pesos. Eso es simplemente eso. Se va a aumentar lo que es el marbete, que es el permiso de circulación. Era algo que estaba pendiente hace mucho tiempo y se está haciendo ahora en este proceso de reforma. Entonces, ¿tenemos la llamada en el aire todavía? Ok. Entonces, esas son de las cosas que la reforma está planteando. Aumentar el impuesto a las placas, entre otros. Decíamos que se está conociendo en el segundo día el proyecto de reforma constitucional, algunos puntos. Bueno, tenemos otra llamada. Buenas noches, buena suerte. ¿De dónde nos hablan? Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Bien. Víctor Noña, Laguna Salada. De Laguna Salada, ¿cómo está eso por allá? Todo bien. Tenemos lluvia y usted sabe que la lluvia es bendición. Y cuando está lloviendo el productor no piensa en cosas malas ni en gobierno malo. Y hay sembrío de una vez. Ahí sí. En cuanto a la reforma, sí, todo este pueblo está consciente, el país está consciente que el presidente no podía seguir con un déficit fiscal. Óigame, si yo gano 20.000 pesos y tengo el gasto de 30.000, hay problema. Y eso era lo que tenía el presidente. Ahora hay muchas cositas de discutirla. Por ejemplo, el voto obligatorio. Porque hay un grito cada vez que pasan las elecciones, que hay un presidente con minoría, que hay un presidente. Entonces quiere decir que hay que discutir el voto obligatorio. Y lo otro es también, ¿por qué estos partidos que hay que inyectarle tanto dinero mensual también ahí en la reforma? Óigame, esta gente vive como la sanguijuela pegado ahí que no se le pegan y no da un golpe de película, también debe de ir en la reforma. Feliz noche, hermano, y se me cuida, ya yo quiero de gratis. Muchas gracias, gracias a la gente de Laguna Salada por estar en sintonía con nosotros. Bueno, lo que le explicaba el señor era eso de la fabricación de los vehículos, que hasta 5 años de fabricación ahora mismo pagan 3.000. Con la propuesta que se ha hecho, van a pagar 6.000. Y los con más de 5 años de fabricación, actualmente pagan 1.500 y van a pagar 3.000. Esa es la propuesta. El gobierno con esto busca una recaudación de 3.085 millones, más de 3.085 millones de pesos, para poder llevar a cabo todo lo que son las propuestas que tiene. Tenemos otra llamada. Buenas noches, mi hermano, bendiciones. ¿De dónde nos hablan? Bueno, te habla Crucito Ferran, ahora estoy en la calle, en estos tapones. En toda esa reforma, no hubo un proyecto que el presidente derogara para que lo aprobaran, que todo aquel funcionario que robe, le quiten todo lo que se ha robado y lo metan preso. Esa ley pues tienen que aprobar esa ley también, porque también todo lo que se roban los funcionarios
en tantos años. Eso le hace falta al pueblo y al gobierno después. Recuerda que lo que está haciendo a la Procuraduría, con muchas de las personas que han sido detenidas en casos de corrupción reciente, han devuelto algún tipo de los ingresos que se presume consiguieron a través de transacciones ilícitas. Hemos visto algunos casos que sí, que se ha devuelto dinero de ese tipo de transacciones que se presumen ilícitas. O sea, no es necesario estar en una ley, pero ya sí se está logrando en algunos puntos. Bueno, seguimos entonces con la propuesta de reforma. Estamos hablando de que una propuesta que se integró hoy, que dispone un transitorio en la reforma constitucional que da poder al presidente Luis Abinader para que designe por decreto al nuevo alcalde de La Vega. Eso se introdujo hoy. Fue una sorpresa, causó gran revuelo en lo que fue la asamblea, porque recuerden que hay un tranque en La Vega por esta situación. Luego de la renuncia del alcalde Kelvin Cruz, perdón, y de la vicealcaldesa, básicamente Amparo Custodio y la vicealcaldesa, las autoridades electas de La Vega, entiéndase el alcalde y la vicealcaldesa, no existen. Ahora mismo la alcaldía la está dirigiendo lo que son el Consejo de Regidores y la Secretaría General. Pero ahora se introdujo sorpresivamente en la asamblea un artículo transitorio para que el presidente pueda designar por decreto al alcalde. Esto no lo esperaba nadie, porque hay un debate de hace ya varios meses de que si el presidente puede o no designar al alcalde. Por un lado, la Constitución dice que no es una atribución del presidente, porque el presidente no puede designar a un funcionario electo. Pero por otro lado, tenemos una ley de municipios que en cierta forma da la atribución al presidente. Lo que pasa es que esta ley estaba mucho antes de la modificación del 2010, que sí le daba las atribuciones al presidente. Y esto se eliminó. Entonces, tenemos en La Vega una situación de tranque desde hace tiempo, porque algunos juristas dicen que el presidente no puede, por decreto, designar a un funcionario electo. La Constitución se lo prohíbe. Pero hay otros que dicen que sí, que hay una ley que le permite esa facultad. Pero vemos lo que pasó hoy en la asamblea, que se introdujo un transitorio para que el presidente pueda designarlo por decreto. Obviamente hay quienes apuestan a unas elecciones en La Vega. Unos dicen que al PRM no le conviene, dada la situación que se dio con Kelvin Cruz, que ellos tenían la alcaldía. Kelvin Cruz renuncia para irse a ocupar el puesto de ministro de Deporte. Se deja a la vicealcaldesa Amparo Custodio, que era una aliada que venía del Frente Amplio. Ella renuncia por supuestas presiones que estaban haciendo los PRMistas, porque ellos querían su plaza, porque ellos fue que la ganaron, y realmente fue así. Kelvin Cruz ganó la plaza con una amplia mayoría y ellos querían mantener su plaza. Pero Amparo era una aliada que venía del Frente Amplio, y supuestamente ella renuncia por las presiones que estaban cometiendo contra ella los PRMistas. Y en ese ambiente todavía se estaba debatiendo que quién dirige la alcaldía de La Vega. Y ahora vemos que sucede esto en la asamblea, de que se introdujo un transitorio para que el presidente pueda designar por decreto. Una jugada que nadie esperaba. El PRM se ha dicho mucho que no le conviene unas elecciones, precisamente por lo que acabo de decir, porque ellos soltaron la plaza. Y ningún vegano que se respete, se han dicho mucho, va a votar por el PRM de nuevo, porque se le dio la oportunidad, se le dio con amplia mayoría para que ustedes ocuparan esa posición, y sin embargo no se la dejaron para que Kelvin Cruz fuera el ministro de Deporte. Vamos a ver qué pasa en la asamblea. Todavía siguen las discusiones para ver qué suceda con esta situación, y esto realmente añade otro debate, otro elemento al debate en la asamblea, porque esto realmente nadie se lo esperaba. Una jugada, podría decirse, del PRM, que causó gran revuelo en la asamblea. ¿Qué podría ser el resultado de esto? Que si el presidente Abinader
se le da la facultad para designar al nuevo alcalde de La Vega o alcaldesa en cualquiera de los casos por decreto, a pesar que está en el transitorio constitucional. Mucha gente dirá que no tiene legitimidad porque fue una gente por la cual los veganos no votaron. Sí, hay algunos casos, por ejemplo, en los diputados y los senadores hay un sistema establecido para sustituirlo en caso de ausencia. Eso está establecido ahí. Pero en el caso de las alcaldías, esto nunca había pasado y obviamente dejó un vacío legal. Pero el debate es si tendrá legalidad o no que el presidente designe a una persona, aunque esté constitucionalmente establecido, con un transitorio, si tendrá legalidad o no. Ese es el punto ahora a discutir. Si la Constitución dice que el presidente no puede hacerlo porque no puede designar a un funcionario de elección, eso sería una usurpación de poderes porque no se puede constitucionalmente. Habría que ver si el presidente se anima a esta situación. Ahora mismo el gobierno tiene una situación que necesita el apoyo de muchos sectores para aprobar lo que es la reforma fiscal. Y este elemento creo que la oposición no lo va a ver con buenos ojos. Entiendo que es un elemento que no era necesario en esta reforma. La reforma iba a pasar sin pena ni gloria porque obviamente el PRM tiene mayoría. Lo que yo entiendo que debió reformarse fue la ley de municipio, que le daba la facultad al presidente. O sea bien, para que se llamen a elecciones nuevamente en caso que suceda en este escenario que está, o que sean los mismos regidores que designen al alcalde. Pero poner al presidente a designar a un funcionario de elección popular, como el alcalde o la alcaldesa, en cualquiera de los casos, es crear una situación que el PRM no la necesitaba en este momento. Ya bastante revuelo hay con el asunto de la reforma, ya vemos a sectores como senadores que están gritando, hay otros sectores también que están gritando y vendrán otros más también a patalear por el asunto de la reforma, que esto va al Congreso a discutirse. Entonces agregar este elemento es echarle como una pasta de jabón al sancocho. No era necesario, simplemente porque la reforma iba a pasar normal, como se esperaba, porque el PRM tiene la mayoría. Habrán algunas exposiciones de la oposición, como la de Omar Fernández ayer, y otros de la oposición, pero simplemente eran eso, exposiciones y pataleo. Pero el PRM con su mayoría iba a aprobar la reforma. Que esa reforma es política, esa reforma constitucional a la población no le afecta mucho, porque es una reforma política, de carácter político. Eso afectará a los políticos, a los partidos, que es lo que tiene que ver con la cantidad de diputados, con la unificación de las elecciones y temas así, que en 4 años, es que la gente quizá piense en eso, pero que se unifiquen las elecciones, que reduzcan el número de diputados y otra, que el presidente no pueda repostularse. Son políticas y eso no le afecta a la población para nada, absolutamente para nada. Pero lo de la reforma fiscal sí, porque es al bolsillo de la población que se va a afectar. Entonces, este elemento que yo entiendo no era necesario, quizás algunos de la oposición pudieron haber apoyado lo que es la reforma, pero ahora con esta situación que se da, no creo que pueda el gobierno pueda tener el apoyo de la oposición. Llamarnos desde el interior sin cargo y a celulares al 809-200-7777. Señores, hay una situación ahora mismo en la zona de Florida. Está lo que es el huracán Milton, un huracán con un pronóstico sumamente devastador para la Florida. Se espera que entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves ya esté tocando lo que es la zona de tierra, la costa oeste de la Florida, y hay algunas situaciones no muy halagüeñas. Se dice que puede decirse sin dramatizar en absoluto, si deciden quedarse en esa zona de evacuación van a morir. Esas son las advertencias que se están dando. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Milton tocará tierra como huracán potencialmente mortal por las tormentas fuertes y vientos de inundaciones que generará. Está en categoría 5, había bajado en horas de la tarde, me parece, y volvió a subir a categoría 5. Estamos hablando que si sigue la trayectoria que lleva,
va a atravesar la Florida por completo. En categoría 5, las devastaciones que esto pueda dejar ahí, todavía Estados Unidos no la está calculando porque son, o sea, ellos no se quieren hacer ni siquiera una imaginación de lo que va a pasar. Si este huracán, sí, no, hay zonas que hay ciudades que han estado evacuadas completamente ya. Ciudades completas han sido evacuadas porque lo que se prevé que pase no tiene comparación. En el hospital de Tampa Bay, en el Hospital General de Tampa Bay, se están instalando sistemas de contención, inundaciones, ante la anticipada embate del poderoso huracán Milton. Son informaciones que están buscando en las redes sociales para ir informando sobre la situación. El que tenga algún familiar en la Florida, la zona de Tampa y todas esas zonas por aledañas, que lo llamen para ver cómo está pasando la situación. Se esperan olas de 3 pies, o sea, algo sumamente devastador si sigue la trayectoria que lleva este huracán Milton. Ojalá y no suceda como se está previendo, porque va a ser muy desastroso para toda la Florida, no solamente para Tampa, porque la trayectoria que lleva es cruzar la Florida de un lado a otro. Esperamos que las autoridades puedan reducir el daño a la menor expresión, evacuar a todas las personas que puedan, sacar a la gente de su casa si es necesario, pero es urgente lo que hay que hacer. Hablé ayer con una amiga que vive allá en esa zona de Miami, me dice que los supermercados ya están vacíos, ya toda la comida la gente la ha comprado, se están abasteciendo de alimentos, de agua potable, de todo lo que puedan, porque esto no viene nada fácil para ellos. Así que el que tenga algún familiar cerca de esa zona del huracán, trate de comunicarse con ellos, a ver qué está pasando y ver cómo se puede remediar qué están haciendo ellos para guarecerse, si salieron de la ciudad. Hay algunos que han salido de las ciudades, hay otros que se están quedando y ya vemos la advertencia que se le dio. Esto fue una información de BBC, de la BBC fue, ¿verdad? De la BBC de Londres, que advierte que si se quedan ahí posiblemente mueran, porque es una zona de desastre lo que va a pasar con este huracán. Hay que destacar que las autoridades de Estados Unidos, de una vez, Sí, no, se está evacuando, están actuando y ante esos fenómenos. se está actuando como se debe actuar. Se está evacuando a las personas. Se están evacuando, repito, ciudades enteras para evitar el mayor daño posible. Porque Claro, si la trayectoria que sigue este huracán, si va como está proyectado hasta ahora, va a ser muy devastador. Bueno, vamos al plano local. Seguimos con el caso de Hugo Gómez, de Jochi Gómez. Ya está, me está acusando de Hugo Gómez. Pobre Hugo Veras, señores. Están ligados. Hugo Veras y Jochi Gómez. Bueno, señores, este caso sigue dando de qué hablar. Ayer se fue entrevistado, como se dice, el secretario de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, ¿verdad? Paulino Sen, por el contrato que tiene la empresa Aurich con el ministerio que tenía. Es un contrato que mucha gente se ha quedado con la boca abierta. Fue el mismo Jochi Gómez que dijo que este contrato existía. Y recuerden que hace una semana dijimos que cómo es posible que un sistema de seguridad nacional esté en manos de un civil. Y mucha gente se sorprendió porque obviamente todo esto que tiene que ver con la seguridad nacional debe estar en manos del Estado. Y cuando Leonel dijo que se estaban utilizando los sistemas de vigilancia de las cámaras, los semáforos, todo el mundo satanizó a Leonel Fernández, que cómo es posible esto, que se está diciendo esto. Bueno, resultó que sí, que obviamente él tenía la razón. Y vimos que no solamente Jochi Gómez tenía el control de ese sistema, vimos que tenía el control de algo mucho más grande. O sea, mucho más grande, no solamente de 2 o 3 camaritas que están en los semáforos aquí en la capital. Ahora con esta situación,
con la empresa Avrich, vemos que la situación es mucho más grave de lo que se pensaba. Y este señor no se explica a nadie cómo es posible que tenga tanto poder para tener el control de lo que es la seguridad nacional, un civil. Nadie se explica, sobre todo sabiendo que Jochi Gómez es una persona que ha tenido antecedentes por el hackeo. O sea, no es un novato en este asunto. Estamos hablando de una persona que en el 2012, 2011, estuvo en una situación similar de hackeo. Y aún así tiene un contrato con el Ministerio de Defensa. Este señor en el expediente dice que introdujo al país drones. Eso fue en el 2020 para el asunto de la pandemia, del COVID, para vigilar y dar seguimiento, que no se hizo nada de eso. Que engañó a un alemán. En fin. Para vigilar la frontera también. El caso es que los drones que se utilizaron, los drones que Jochi Gómez introdujo al país de manera ilegal, porque eso está en el expediente, eso no me lo estoy inventando yo. Él está acusado, además de terrorismo, por el asunto de los semáforos, por el blackout que se hizo con los semáforos, que es un asunto de seguridad nacional y por eso en el expediente está acusado de terrorismo. También está acusado de introducir al país los drones y eso es evasión y contrabando. O sea, el rosario de actividades de este señor sigue creciendo cada vez que se van descubriendo más cosas. Ahora no solamente es hackeo, ahora es terrorismo, ahora es contrabando. Lo ocuparon armas de fuego. No se sabe hasta dónde va a llegar este muchacho. En el expediente del caso Calamar, yo he dicho que el objetivo realmente no es Hugo Vera. El objetivo es Jochi Gómez. Porque yo entiendo que el Estado debe hacerse de todo lo que es el sistema que tiene Jochi Gómez, de vigilancia. Y por eso a veces tú te pones a leer el expediente y dices, ok, el Intran pasó esto, y después todos lo relacionan con Avrich, con la empresa Avrich, a Hugo Vera lo dejan de lado, y todo se va con Jochi Gómez y su empresa de vigilancia. Porque yo entiendo que ese es el objetivo principal. Hugo, el pobre, un tonto útil. Digo pobre porque es un tonto útil. Quizás él tenga algún tipo de relación con lo que fue el contrato. Es posible, yo no voy a defenderlo porque obviamente no conozco las intríngulis de ese asunto porque yo no estuve ahí. Y a Hugo Vera yo lo conozco de los medios, pero ni siquiera lo conozco personalmente. Pero digo que es dentro de esta situación, dentro de este expediente, es el menos. El objetivo es realmente Jochi Gómez. Y el Estado debe tener en control de los organismos de seguridad todo lo que son los equipos que tiene Jochi Gómez, porque no es posible que este señor siga teniendo el control de la seguridad del Estado. Vamos a ver dónde va a parar esta situación para ver qué sigue con todo esto. Se estaba conociendo hoy lo que es la medida de coerción y veremos hasta dónde llega este caso. Pero realmente lo que se está viendo es que el objetivo ni siquiera es Hugo Vera, sobre todo. El objetivo es Jochi Gómez, que es una persona peligrosa. Jochi Gómez no puede, por ejemplo, yo digo, a Hugo Vera quizás le canten medida de coerción y lo manden para su casa, prisión preventiva. Posiblemente, porque lo de él quizás no sea tan grave. Pero a Jochi Gómez tú no lo puedes mandar para su casa. A Jochi Gómez tú ni siquiera lo puedes mandar para una cárcel donde tenga acceso a celulares o donde tenga acceso a internet, porque el tipo es un hacker. Jochi Gómez lo que necesita es acceso a internet, más nada, para hacer lo que él sabe hacer. Entonces tú vas a mandar a Jochi Gómez, por ejemplo, a un sitio como La Victoria, que ahí tenían parábola, tenían satélite, tenían todo tipo de tecnología para hacer un centro de hackeo. Tú vas a mandar a Jochi Gómez a un sitio así, una persona que es experta precisamente en esos asuntos. A este señor deben tenerlo aislado completamente, que no tenga ningún tipo de acceso a este tipo de tecnología, porque no se imaginen lo que podría pasar si Jochi Gómez llega a La Victoria, por ejemplo, donde estaban los satélites. Los presos tenían parábolas.
los presos tenían red, fibra óptica, los presos tenían internet. Imagínense simplemente con todo ese tipo de tecnología que Jochi Gómez tenga acceso a una computadora. ¿Qué no va a hacer ese muchacho? Porque él tiene acceso a todos sus equipos y eso debe estar en las nubes, como se dice. Él puede tener control de eso de cualquier parte del mundo, porque tonto no es. Para hackear, tú tienes que ser una persona muy inteligente, tener un control absoluto de lo que es la tecnología. Y obviamente no le puedes dar ningún tipo de acceso a Jochi Gómez para que pueda hacer lo que él sabe hacer. Para mí, Hugo Veras, si le van a cantar la medida de coerción, lo pondría a mandar a su casa, porque no representa un peligro como tal, porque incluso en su casa no le encontraron básicamente nada. Pero a este Jochi Gómez, señora, hay que tenerlo vigilado. Y todavía no se entiende por qué este muchacho, digo muchacho porque una persona no es un viejo, una persona joven, ha tenido tanto poder, porque lo de él no viene desde ahora, viene desde los años del PLD. Posiblemente él tenga muchas informaciones de políticos, de empresarios, de artistas, de todo el mundo. Y por eso el gran temor, algunos lo han comparado con Vladimiro Montesino, que era hasta de nosotros también. Vladimiro Montesino, recuerden que era este funesto hombre de Fujimori. ¿Qué hacía Vladimiro Montesino? Bueno, él agarraba y para hacer los sobornos que hacía, grababa a la persona, él grababa a un funcionario, un político de la oposición, le daba soborno para que apoyaran lo que Fujimori estaba haciendo, pero él lo estaba grabando. Cuando se destapaba el escándalo que hacía Montesino, digo, mira, ahí está el video, ¿qué tú vas a hacer? Algunos han comparado a Jochi Gómez con Vladimiro Montesino por ese tipo de acciones. Yo digo, bueno, Vladimiro Montesino usaba eso para el chantaje político y lo hacía con políticos y con empresarios, básicamente. Pero en el caso de Jochi Gómez lo hace con todo el mundo porque el tipo está fuera de control. Entonces, las autoridades, no entiendo todavía, no de estas, sino de las anteriores también, cómo le dieron tanto poder a una persona así. Quizás lo utilizaron políticamente, puede ser, porque ese tipo de personas tú lo utilizas para tus objetivos, pero también se vuelven un peligro para ti mismo, porque tú no sabes con qué le está haciendo. Tú no tienes un control de eso. La situación sigue realmente y vamos a esperar qué pase con el caso Calamar. Calamar, ¿qué se llama, verdad? Camaleón, ¿verdad? El Calamar era, bueno, está bien. El juego del calamar de la película. Camaleón es yo decía que era por la forma de transformarse, porque el camaleón tiene la facultad de camuflajearse para evadir al enemigo. Y vemos que Jochi Gómez ha podido hacer eso. Se vistió de morado, se vistió de blanco, se vistió ahora de blanco y azul. ¿Y los semáforos, de qué colores cambian los semáforos? Los semáforos también cambian rojo, verde y amarillo. Y quizás por eso, yo entiendo, muy jocosamente, pudo el Ministerio Público calificar este caso como camaleón, por la forma como él ha podido camuflarse para estar en distintos gobiernos. Ojalá y se llegue al fondo del asunto. Ya vimos que el ministro administrativo de la presidencia, el ex ministro administrativo de la presidencia, Paliza, porque el ministerio fue citado en el expediente. Él decía que eso fue un error, pero el expediente dice que se autorizó desde el IDAC para que se transfirieran los fondos para hacer el contrato con Transcor Latam para el asunto de la semaforización y que fue autorizado por el ministerio que en ese momento era, lo diría Paliza. Él obviamente dice que eso fue un error, que él no tiene que ver con eso. Por ejemplo, el ministerio en ese momento no tiene que ver con eso. Y esto es otro elemento que agrega al expediente, porque si se cometió un error ahí, posiblemente haya otros errores. Y un buen abogado dirá, bueno, pues entonces hay que revisar el expediente completo. Porque si se cometió un error ahí, no digo yo cuántas otras cosas más se habrán cometido errores. Yo lo que espero es que las autoridades sepan que Jochi Gómez es un peligro para el gobierno, para los empresarios, para los políticos y para todo el mundo.
porque esta persona tiene la capacidad y tiene los mecanismos para espiar y tendrá algún tipo de información de mucha gente que quizás no quieren que esto salga a la luz pública. Vimos algo que salió el otro día en las redes sociales que después fue borrado nuevamente en ese asunto. Un señor Aquiles, que tiene que ver con las operaciones de su centro, de Outreach, pero hay informaciones que esta persona tiene que no debería tener y nunca debió tener, y eso se lo permitieron los gobiernos.